Mucha atención porque se está conociendo una confesión al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz que estaría dando un parapolítico, uno de estos congresistas que en su momento se vendió a los paramilitares y que de una u otra manera también beneficiaban a la extrema derecha de nuestro país, principalmente al uribismo, a Álvaro Uribe Vélez, permitiéndole incluso la reelección. Todo este entramado paramilitar, la parapolítica, las conexiones con las clases política tradicional y las clases económicas tradicionales de nuestro país no se ha conocido en su totalidad y la JEP tiene la misión, la tarea de que todo esto se conozca y por eso el desespero de personas como Álvaro Uribe Vélez para tratar de acabar con la tarea de la JEP, para que no se conozca el tema de, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, pero también esta confesión supremamente grave, pero que se empieza a filtrar varios meses después de haberse dado al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Están comprometidos personajes como el señor Efraín Cepeda, el propio Julio Gerlain y ojo también con esto, el propio Armando Benedetti, quienes son salpicados alrededor de cómo le estaban entregando plata presuntamente a las estructuras paramilitares, a las AUC en ese momento desde el Congreso de la República. Ellos dijeron, o termina confesando este señor Álvaro Ashton, que es el parapolítico que se está sometiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz, que ellos cambiaban artículos fundamentales para que el presupuesto nacional, sí, ese presupuesto que tenía que ir dirigido a políticas sociales para combatir el hambre, para llevar acueductos, para llevar vías terciarias, para favorecer a los campesinos, para favorecer a las comunidades afro, para proteger a los niños, en fin, para combatir a los bandidos, lo que ustedes se imaginen con tantos problemas que tenemos en nuestro país, la plata pública, la plata del presupuesto público estaba llegando, según la confesión de Álvaro Ashton, a manos de los paramilitares gracias a la ayuda de personas como el señor Efraín Cepeda y el señor Julio Gerlain, y ojo, también hay que advertirlo, mencionan al propio Armando Benedetti. El ex senador del Partido Liberal, oh sorpresa, un partido tradicional metido en todo esto, prendió el ventilador ante la JEP y en una extensa audiencia de aporte a la verdad realizada los pasados 20 y 21 de febrero, Ashton reveló una serie de alianzas políticas, económicas y electorales, entre dirigentes de la costa Caribe, empresarios y estructuras paramilitares del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Tema delicado. Una alianza criminal entre estas estructuras criminales, efectivamente como fueron los paramilitares o siguen siendo los paramilitares en nuestro país, y los políticos de los partidos tradicionales de esa época. Pero curiosamente los partidos de la costa Caribe, esos mismos que están diciendo que el presidente Gustavo Petro siempre ataca a la costa Caribe, que tratan de manejar la política tradicional a su antojo, pues ahí está el Clan Char, entre otras cosas, manejando gran parte de la política del Atlántico. Por supuesto, también meten allí la mano personajes como Efraín Cepeda, donde nunca les ha interesado ayudar a los caribeños, que nunca les ha interesado ayudar a los barranquilleros, a las personas del Atlántico, en general de la costa Caribe. No les ha interesado, sino les ha interesado es mantener el poder político de ellos, el poder económico, enriquecerse ellos. Y no lo hicieron, pues, precisamente de la mejor manera, de la peor manera. Una alianza con los paramilitares del Frente José Pablo Díaz del Bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió aceptar la continuidad de un sometimiento dentro del proceso que enfrenta este señor recuerdo el nombre, Álvaro Ashton, de este parapolítico, tras considerar más bien que sus declaraciones aportan elementos relevantes para el esclarecimiento de la verdad regional. Durante la intervención, durante la confesión, Ashton confirmó la existencia de pactos entre sectores políticos y paramilitares que bajo el mando de Edgar Ignacio Flores Fierro, alias Don Antonio, y de Carlos Mario García Ávila, alias un comandante político de esa estructura, habrían operado en el Atlántico y en el Magdalena este tipo de alianzas. Según el excongresista, el parapolítico, esos acuerdos facilitaron la cooptación de las instituciones públicas, la manipulación de elecciones y el control político en municipios estratégicos del Caribe.
manejaban la política regional como se les daba la gana. La siguen manejando como se les da la gana. No sabemos con qué tipo de acuerdos en este momento. Pero en el pasado, según este señor Ashton, el parapolítico que se está sometiendo a la JEP, con acuerdos criminales con las estructuras paramilitares. Manipulaban elecciones. Recordemos que también los hermanos Char han sido salpicados. De hecho, Arturo Char sigue investigado. La investigación sigue activa por manipulación alrededor del tema de votos, ¿no? Compra de votos. La política regional en lugares como el Caribe colombiano, tristemente, ha sido cooptada y manejada por este tipo de alianzas criminales. Que obviamente esto se tiene que establecer, se tiene que investigar, por supuesto, pero las evidencias, todos los procesos, todo lo que se ha investigado, todo lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de Aida Merlano, lo que está sucediendo con Julio Gerley en ese mismo proceso, lo que está sucediendo con el Clan Char, todas las investigaciones, las pruebas, básicamente están confirmando eso. Y esta es la política tradicional que nosotros tenemos que sacar sí o sí en el 2026. No podemos seguir permitiendo que personajes como Efraín Cepeda, que personajes como el Clan Char, que personajes como los Gerlain, que personajes de la política tradicional, sea quien sea, sigan creyendo que la política en Colombia es un negocio. Sigan creyendo que la política no es ese vehículo para generar una transformación social y lograr cambiar las realidades que viven millones de colombianos. Y que mientras ellos se enriquecen más y más y más, el colombiano de a pie sigue fregado. Porque no solamente hacen alianzas con estructuras criminales según este testimonio, sino que son los mismos que se oponen a las reformas sociales que buscan llevar algún tipo de transformación, de cambio a las condiciones materiales de los colombianos. Y hay gente que se indigna que cómo así que una persona que tiene un canal de YouTube quiere ser candidato a la Cámara de Representantes, u otros que quieren aspirar al Senado. Que cómo se les ocurre. Que eso sería inadmisible. Pero no generan la misma, no levantan la voz de la misma manera cuando parapolíticos estuvieron en el Congreso de la República, cuando corruptos aparentemente siguen al interior del Congreso de la República y cuando hay una cantidad de personajes ligados a la política tradicional que nunca les ha interesado al colombiano de a pie. Porque vieron en la política un negocio personal. Uno de los apartes más sensibles del testimonio se dio cuando mencionó al expresidente del Senado, Efraín Cepeda Saravia, el empresario Julio Gerlain y a otros dirigentes como David Char Navas, quienes, según Ashton, habrían tenido acercamientos o acuerdos indirectos con sectores apoyados por las AUC, especialmente los municipios de Barranquilla y de Soledad. Abro comillas de lo que fue el testimonio de este señor. Asumimos que todos, incluyéndome a mí, ayudamos a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaron financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz. Esto en la alcaldía de Barranquilla. O sea, esto que estamos leyendo es terrible, amigos. Terrible. A Colombia no es que le falte plata, es que a Colombia la han saqueado. Esa plata que, insisto, pudieron llegar a esos billones de pesos a proyectos para generar procesos de agua potable, la construcción de acueductos, saneamiento básico, escuelas, impulsar la educación superior, vías terciarias, apoyar a los campesinos, impulsar una reforma agraria, generar una soberanía alimentaria en Colombia, luchar contra la inseguridad alimentaria, yo que sé tantos problemas que nosotros tenemos en este país. Lo que estaban haciendo estos politiqueros, según este testimonio, era entregarle la plata del presupuesto nacional, nuestros impuestos, al Frente José Pablo Díaz con la alcaldía de Barranquilla. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo en los demás municipios. Tras del hecho, la plata del presupuesto nacional servía, según lo que decía este parapolítico en la JEP, para quitarle la vida a millones de colombianos, desplazarlos, despojarlos de su tierra, extorsionarlos, una cantidad de delitos.
Ashton también mencionó a Mario Enrique Barón Olarte, a Jaime Cervantes Varelo y a Jorge Alberto Gerlain Echevarría dentro de una lista de políticos